0,7% y reducción de la inflación al 2%. En cuanto a los gastos, se prevé un aumento del 4,7%, por lo que los expertos califican a este presupuesto como expansivo. De esos gastos, crecen un 6,1% los gastos sociales y un 7,7% los de infraestructuras. En el capítulo de ingresos, se prevé una subida del 5,7% a pesar de la reducción del impuesto sobre la renta. Finalmente, se calcula rebajar el déficit del Estado de un 1,1% a un 0,8%. Y lo que es más sorprendente, se vaticina un superávit de un 0,1% en las cuentas de la Seguridad Social por primera vez en su historia. En las intervenciones de los portavoces tomaron la palabra principalmente los señores Martínez San Juan por el Socialista, Alcaraz por Izquierda Unida y Ramón Aguirre por el Grupo Popular. Surgieron por parte de la oposición las previsiones de la desaceleración del crecimiento, la duda sobre el efecto de estas cifras en la creación de empleo, el posible repunte de la inflación y de los tipos de interés. El secretario de Estado y el portavoz popular insistieron en la credibilidad y fiabilidad de las cifras presupuestarias ganada por su cumplimiento en los últimos ejercicios. Señalaron las medidas que el Gobierno adopta para el control de precios y subrayaron el respaldo político y social alcanzado por estas cuentas públicas para el año 2000. A lo largo de la semana, comparecieron ante la Comisión una serie de altos cargos para detallar estas cifras en los departamentos bajo su competencia. Y en esos 32 billones de pesetas presupuestados están, lógicamente, las partidas de enseñanza y de sanidad. Dos departamentos que suscitan una gran sensibilidad en la ciudadanía por su carácter eminentemente social y sobre ellos hoy centramos nuestra atención. El secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, Jorge Fernández Díez, destacó en el Congreso la trascendencia para el sistema educativo español de los presupuestos para el año 2000, que alcanzan los 473.910 millones de pesetas, el 10,6% más que el año anterior. Sin embargo, el PSOE calificó de triunfalista el presupuesto, ya que el Ministerio ha transferido casi todas sus competencias, a excepción de las comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla. Las partidas que se llevan la mayor parte de los 473.910 millones son las destinadas a la educación secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas, con más de 150.900 millones de pesetas, seguida de la educación infantil y primaria, con más de 128.755 millones, lo que supone un incremento del 11%, destinado a financiar la implantación de un idioma extranjero en el segundo ciclo infantil, de 3 a 6 años. El capítulo dedicado a becas y ayudas de estudio supera los 102.000 millones de pesetas, dirigido a 1.100.000 estudiantes. En este sentido, el portavoz del Partido Popular, Guerra Zunzunegui, resaltó el incremento en gasto social en estos presupuestos. El 90% de los niños de 3 años ya están escolarizados, es decir, nunca se llegará al 100% al no ser obligatoria, y además hay algunos padres, muy pocos, que no quieren que los niños se escolaricen a los 3 años. Otros programas que crecen son la de la educación compensatoria con 1.522 millones y la de educación especial con 13.633 millones destinadas a alumnos pertenecientes a minorías o en condiciones sociofamiliares desfavorables. Las enseñanzas universitarias se llevan 14.419 millones y la cooperación y difusión cultural en el exterior 2.679. El secretario de Estado de Educación explicó además que el Ministerio ha creado 2 tipos nuevos de becas. El primero, dirigido a universitarios que quieran estudiar un año fuera de su comunidad. La cuantía destinada es de 10.000 millones y se ofrecerá a 20.000 alumnos. Las otras becas que se estrenan en este presupuesto son para alumnos sobredotados y la cuantía media será de 100.000 pesetas por alumno. De los casi 20 billones que el presupuesto reparte entre los ministerios, el mayor volumen corresponde a Sanidad, con 4,27 billones, un 6,5 más que en el año actual. También se le asignan 30.539 millones de inversión por parte del Estado. Dentro del presupuesto sanitario, la partida más amplia corresponde a la gestión transferida, con 2.692.000 millones de pesetas. La siguen la atención médica secundaria, con más de 975.000 millones, y la primaria, que supera los 625.000. La mayor parte de estas dos últimas cantidades se dedica al gasto farmacéutico. El aumento de plantillas ha llevado a incrementar el crédito destinado al personal. Crecen igualmente las sumas dedicadas a fundaciones y a conciertos con entidades privadas, lo cual provocó acusaciones de despilfarro por parte de Izquierda Unida. Claramente no se hace para despilfarrar, sino para
sacar el máximo rendimiento a los recursos públicos. Insisto en que la investigación no queda en absoluto en manos de entidades privadas, nuestro interés es reforzar los grupos con dinero público y esperar, porque eso sería bueno, que esos grupos sean capaces de atraer recursos. Por su parte, la portavoz socialista incidió en la dejación de atribuciones y competencias por parte del Ministerio, que a su juicio no asume correctamente la descentralización. Lo primero que dejan de ver, que muestran estos presupuestos, es que el Ministerio de Sanidad efectivamente se está quedando en un ligero esqueleto. Y yo creo que nosotros no hemos hecho en absoluto dejación, al revés, yo creo que tan poca dejación hemos hecho que con alguna comunidad autónoma hemos tenido algún rifirrafe cuando han querido ofertar prestaciones por su cuenta. El subsecretario destacó el funcionamiento de organismos de coordinación, como el Consejo Interterritorial y la Agencia del Medicamento. Huérfano el Congreso de sesión plenaria, el Senado, en cambio, sí que celebró sesión de control al Gobierno, es decir, esas preguntas que la oposición hace y que el Ejecutivo ha de responder, o sea, el pálpito de la nación, la gestión que llevan a cabo los distintos departamentos. Hace unas semanas se anunció la fusión de los dos grandes grupos franceses, Carrefour y Promodes. No se le escapa a usted, señor ministro, que la operación ha abierto un gran debate en el mundo de la distribución española. ¿Por qué? Porque tiene unas fuertes implicaciones que suponen un cambio en un sector tan sensible como es el del consumidor. Esto es especialmente cierto en Cataluña, donde en 11 grandes ciudades la fusión supondrá el control del mercado en más de un 35%. En lo que se refiere a la operación concreta que usted menciona de fusión de los grupos Carrefour y Promodés, el Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando cuidadosamente la operación, ha recabado la información necesaria en colaboración con las comunidades autónomas y está valorando los efectos de la misma sobre los mercados locales de distribución comercial y los mercados de aprovisionamiento. El fin es poder presentar formalmente, en el momento que procesalmente sea conveniente, la solicitud del caso a la Comisión Europea para su análisis y decisión sobre el mismo, en cumplimiento de un reglamento sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas que su señoría sin duda conoce. Pregunta del excelentísimo señor don César Aja Mariño, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras de construcción de los últimos kilómetros que quedan para finalizar la autovía del noroeste y, en concreto, los que van a atravesar el puerto de Piedrafita. Tiene la palabra el senador Aja Mariño. Gracias, señora presidenta. La pregunta en los términos que usted los ha expresado. La Dirección General de Carreteras mantiene razonablemente que, haciendo el esfuerzo preciso que se está haciendo, la conclusión de las obras deberá tener lugar a 31 de diciembre del próximo año. Es evidente que se trata de una obra compleja. He querido relacionar el número de túneles y de viaductos de que se compone el trazado para poner de relieve que se trabaja a todo ritmo de una parte, que existen los créditos presupuestarios pertinentes y que, por tanto, ninguna de esos dos elementos deberá ser causa de retrasos. Señor ministro, la infraestructura de carretera en la zona con un desarrollo débil y escaso, como es el caso de todo el levante almeriense, tienen que constituirse en auténticas palancas generadoras de crecimiento económico y desarrollo integral. Por lo tanto, una autopista de peaje entre Cartagena y Vera supondría un gravamen y un obstáculo que dificultaría sin duda el despegue definitivo de esa comarca. Señor ministro, yo le rogaría que rectificase, que rectificar es de sabio. Desista de ese proyecto, colabore con el Gobierno de Andalucía y suscriban un convenio trilateral entre las administraciones implicadas, Gobierno central, Gobierno de Murcia y Gobierno de Andalucía, para realizar y financiar una autovía sin peaje entre Cartagena y Vera. Si hay algo que caracteriza a una autopista de peaje, es que el contribuyente no pone ni un duro de su bolsillo. Es que ha dicho usted que va a cargo del contribuyente y de los presupuestos del Estado. Es justamente lo contrario. Una autopista de peaje se caracteriza porque está íntegramente financiada y pagada por la iniciativa privada y después, naturalmente, los usuarios de la autopista pagan el peaje por circular por ella. Por tanto, hay un error en su planteamiento. Sí, se ha equivocado su señoría. Se ha equivocado. ¿Qué quiere que le diga?
repasamos el diario de sesiones y vemos que ha dicho usted que una autopista de peaje va a cargo de los almerienses. Nada más alejado de la realidad, señoría. No va a cargo de los almerienses, va a cargo de la iniciativa privada, que es quien va a financiar la autopista. En cuanto al trámite parlamentario, el Senado dictaminó sobre Proyecto de Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Proyecto de ley. Norma jurídica que elabora el Gobierno para que sea debatida y aprobada en las Cortes Generales. Remitido por el Gobierno, la Mesa ordena el debate de totalidad y las enmiendas que se presenten al mismo. En la comisión se debate artículo por artículo y se emite un dictamen. El proyecto se presenta para su aprobación al Pleno. Una vez votado y aprobado, se remite al Senado, donde sigue una tramitación similar al Congreso. Tras su ratificación por las dos cámaras, lo sanciona el Rey con su firma y entra en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Vacío el hemiciclo del Congreso, una vez hecho el silencio tras el discurso de Chirac, encontramos a un parlamentario que se conoce debía de pasar por aquí. Sin más le propusimos, pues eso, nuestro cuestionario, que es un tanto ingenuo y un tanto intencionado. Y Bernardo Bayona, diputado socialista por Zaragoza, respondió así gustoso a nuestras preguntas. Usted es licenciado en Filosofía y Letras. ¿Ser o no ser es bastante? Ser o no ser es la cuestión. Ser es vivir humanamente, vivir dignamente. No ser, ser como las piedras. Por tanto, hay que ser. ¿La filosofía ayuda a la política o introduce dudas? La filosofía ayuda a pensar la política como proyecto, como dimensión humana, y también a repensarla, a criticarla, a revisarla. Por tanto, a veces en la vida política diaria puede ser un estorbo. ¿Sócrates, Platón o Aristóteles? Sócrates es el diálogo, la pregunta. Platón es la respuesta, quizá demasiado cerrada, se topa con la realidad. Aristóteles es el punto medio. ¿Nietzsche, Kant o el padre Arrupe? Tres pasiones, tres vocaciones. Admiro a Kant. Arrupe podría ser un santo mejor que otros muchos. Y Nietzsche es la fuerza arrolladora contra la costumbre, contra el concepto pétreo. ¿Cervantes o Shakespeare? Me identifico más con la visión de la vida de Cervantes. ¿Calderón de la Barca o Molière? La vida es sueño, y eso ya lo dijo Calderón antes que Freud, aunque los sueños no son solo sueños. ¿Escribirá usted alguna vez, pase lo que pase? Escribo bastante, y no sé si pasa algo o no. A veces pasan demasiadas pocas cosas, o al menos conforme uno piensa que lo que escribe debería de tener influencia. Usted es de Zaragoza. ¿Frutas de Aragón o dátiles del oasis? Borrajas. Yo creo que es una verdura magnífica y siempre que voy allí quiero un día a la semana por lo menos cenar borrajas. Vamos ahora, señores, con otras informaciones parlamentarias, con esas noticias breves que no por breves son menos interesantes. Se las ofrecemos para que consten en acta. Consta en acta con altos vuelos la moción presentada en el Senado por el Grupo Popular. Insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias a nivel comunitario para modificar las actuales condiciones del contrato entre las compañías aéreas y los pasajeros. Consta en acta, con igualdad, el debate desarrollado por la Mesa del Congreso sobre la posibilidad de actuar contra el diputado y expresidente del Gobierno, Felipe González, por llevar 10 meses sin pisar la Cámara. Según el representante del PNV, José Juan González de Chavarri, autor de la iniciativa, existen similitudes entre el comportamiento de González y los parlamentarios de Herri Batasuna, a los que reiteradamente les ha sido retirada su asignación por ausencia. Consta en acta, con abstención, el abandono de los socialistas de la subcomisión parlamentaria sobre el futuro modelo de financiación de la radio-televisión pública. Según el portavoz popular Rafael Hernando, la ausencia no se va a notar porque jamás han aportado nada. Tenemos derecho a la intimidad y a la propia imagen, pero ¿y esa otra intimidad que son los datos? Va a existir una ley orgánica, una importante ley, que va a proteger nuestros datos. Vamos a ver cómo es esa ley,
Ustedes la van a ver dentro de unos instantes en el siguiente informe y después debatiremos, charlaremos lo de siempre. Vean el informe e inmediatamente entramos en coloquio. Se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos a falta del refrendo del Senado y cuando entre en vigor se reconocerá a cualquier persona física como titular y dueña de todos sus datos personales. En ese todos se incluyen no solo los datos considerados más sensibles, como la tendencia sexual o la inclinación ideológica o religiosa. Están también los sanitarios, los laborales, los socioeconómicos y un larguísimo etcétera. En la Agencia de Protección de Datos están inscritos más de 230.000 ficheros de entidades públicas y privadas, de los cuales solo unos 2.500 pertenecen al sector público. Las posibilidades que la informática ofrece de entrecruce de datos permite elaborar al completo el retrato robot de cualquiera de nosotros y las empresas pueden nutrirse de ellos para conceder créditos, hacer un seguro o vender determinados productos. De hecho, la intromisión de organismos públicos y privados en la intimidad de los ciudadanos ha ido en constante aumento en los últimos años. La Agencia de Protección de Datos, encargada de velar por el cumplimiento de la ley en este sentido, realizó el año pasado más de 180 inspecciones y abrió casi 500 expedientes a organismos públicos y empresas privadas por ceder información personal. Un ejemplo, el trasvase de datos de Hacienda a Tráfico para el cobro de multas. Ahora la nueva ley prohíbe este intercambio entre administraciones públicas sin el consentimiento expreso del afectado, con la única excepción de informaciones que afecten a la seguridad pública o la defensa nacional. La ley prevé asimismo la creación de un censo promocional integrado solo por aquellos ciudadanos que sí deseen recibir publicidad. Será el Instituto Nacional de Estadística el encargado de llevarlo a cabo a partir del censo electoral y podrá ser adquirido por las empresas por un periodo de 1 año. Otra novedad es el acceso gratuito de los ciudadanos a la información registrada en los ficheros. Este acceso deberá ser justificado para evitar que los datos se empleen con fines distintos. ¿Cree usted que sus datos están bien protegidos por el Estado? Pienso que sí. No, porque aparecen en todas partes. Y creo que tenemos derecho a una intimidad. Evidentemente no lo están, pero también hay que reconocer de que es muy difícil de acortarlo esto. Bueno, en algunos casos no, porque dan información, por ejemplo, a publicidad que no tenía que darla, porque si a mí no me apetece recibir esa publicidad, pues no debería de ser molestado y saturado mi buzón, pero bueno. Muchas veces te mandan propaganda, te mandan publicidad, te llaman de sitios, te dicen, tenemos tus datos de no sé qué, vente a hacer una encuesta y dices, ¿pero dónde tienes tú mis datos si nunca te he dado datos? No los protege, porque de hecho esta mañana me han llamado a mi casa, yo no los conozco de nada y me han llamado para venderme cosas. Me parece que sí, que están bien protegidos. No pienso que estén muy protegidos. Creo que si alguien se quisiera enterar de mi vida, se debería enterando. Está claro, María Bernarda Barrios, diputada del Partido Popular, que nos encontramos en esta era de la informática, en una auténtica invasión. Son fácilmente requeribles nuestros datos y nosotros, ustedes, los legisladores, tienen que protegernos de esta situación. Por otro lado, están ahí los mailing, ¿no?, que son realmente que priman las empresas por conseguir nuestros datos. Con esta ley orgánica, ¿de verdad van a desaparecer? ¿Vamos a sentirnos protegidos de los datos, nuestros datos, María Bernarda? Yo creo que sí, que la finalidad era que, existiendo una ley desde el 92, en su momento analizar no solo la incorporación de la directiva europea, sino en tal caso las disfunciones, las lagunas o los errores que la aplicación de la norma del 92 daba lugar. Por tanto, todos los ponentes nos hemos puesto de acuerdo para hacer no solo reformas en base a la directiva, sino estudiar los problemas que se habían planteado y entre ellos, sobre todo, garantizar y controlar que en los ficheros públicos y privados no existan unos datos de los ciudadanos que no sean los requeridos para las competencias y para las finalidades que se persigue. Por tanto, yo creo que es una norma que va a proteger. Pero la consecución de esos mailing que decía yo antes, pues la verdad es que eso es fácilmente conseguible, ¿no? ¿Y cómo va a actuar la ley ante este tipo de casos? En las empresas, en el mundo de la sanidad, en el mundo... Tenemos una agencia de protección de datos que es un órgano unipersonal con un consejo consultivo que en todo momento va a hacer quien persiga todas estas actuaciones, pero lo que está claro es que con la norma en la mano nadie podrá dirigirse, enviar mensajes y publicidad si esa persona no ha querido aparecer en el censo promocional. Por tanto, a partir de ahora, en nuestros buzones de correo solo aparecerá publicidad, información y mensajes si los ciudadanos así lo consideran y se anotan en ese censo promocional. Bien, una de las preocupaciones, don Carlos Navarrete, como diputado del Partido Socialista Obrero Español, una de las preocupaciones decía, son los datos que tiene Hacienda de nosotros,
los datos que tiene también tráfico, y que parece ser, y lo oíamos antes en el informe, no podrán ser entrecruzados, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, ni con la ley que había en el 92 y que ahora se modifica, ni con la nueva ley. Se impide que las administraciones públicas se intercomuniquen los datos. Yo diría que incluso no es beneficioso para el ciudadano en términos generales. Pensemos quien solicita una beca y ha perdido su declaración sobre la renta. Parece que es lógico que tenga el derecho a solicitar y la administración la obligación de facilitar el que esta persona pueda conseguir su beca. Por otra parte, las administraciones públicas, por lo menos las del mismo nivel, forman parte de la misma persona jurídica. Por tanto, que los datos vayan de un departamento a otro es como pasarlos de un bolsillo a otro. La antigua ley y la actual establecen la posibilidad de que los datos pasen a distintas administraciones públicas con el consentimiento de los afectados, o cuando lo establezca una ley, o cuando esté autorizado, porque sean administraciones con las mismas competencias, o porque se trate de que la ley que haya creado el fichero de una administración pública así lo autoriza, o una ley posterior, una disposición posterior que lo modifique. En todo caso, lo que sí quería decirle es que no está de acuerdo. Para mí, está de acuerdo. La ley del 92 protegía más la intimidad, y si no se modifica en el Senado, los ciudadanos van a poder comprobar cómo su domicilio, cómo sus datos personales van a ser objeto de una mayor codicia, de una mayor utilización por parte de determinadas empresas. Si le parece bien, don Carlos, después le contestará a María Bernarda Barrios, y yo quisiera presentarles a ustedes a José Luis Núñez, que no tiene nada que ver con el presidente del Barça, desde luego. Absoluto. Y usted es gallego y él es catalán, aunque sea de Baracaldo, parece ser. ¿Quién es de Baracaldo? José Luis Núñez. ¿El del Barcelona? Sí. No tengo datos sobre él. Respeto la intimidad de los datos del señor Núñez. Me encanta su sentido del humor galaico. Le quería plantear, señor Núñez, desaparecieron los antecedentes penales, parece ser, del régimen anterior, y deben mantenerse en riguroso secreto, como así lo dice la Constitución. Bueno, pues los relativos a las tendencias sexuales, las creencias, la ideología, la religión. Yo creo que hay que distinguir, hay unos datos de carácter sensible, que esos evidentemente hay que protegerlos totalmente. Hay otros datos que son de carácter histórico, que hay que protegerlos en el momento de presencia inmediata del hecho, pero que después tienen una conservación a efectos de recordar la memoria, de facilitar la investigación de estos datos y de reflejar pues situaciones que en muchos casos son positivas para el sujeto que las ha realizado. Pero yo también me quiero referir, José Luis Núñez, me quería referir a esos antecedentes penales, a esos datos que podía tener la policía, porque yo me imagino que usted en el régimen anterior tenía que ser un tanto rojera, ¿sí o no? Todo lo que podía, era todos los rojeras que daba mi capacidad, pues yo creo que eso era una tarea fundamental que había que realizar para devolver la libertad a nuestro país. ¿Y esos datos los tiene la policía? Esos datos de la policía entiendo que están retirados de los ordenadores que actúan de manera inmediata y están conservados en lugares como por ejemplo todos los procedimientos judiciales o en archivos históricos para que el día de mañana se pueda reconocer. ¿Qué dato, señor Núñez, era el más curioso que tuvieran de usted, la policía, por ejemplo? ¿El mío? Sí. Pues yo recuerdo que con motivo de una huelga de los actores en la que yo era abogado de ellos y estaba prohibida la huelga todavía, difundieron unos datos míos de un fichero policial para intentar desprestigiarme, y uno de ellos era considerarme peligroso por haberme ofrecido a donar sangre para la guerra del Vietnam. Claro está, para los que luchaban contra los americanos. Hecha esta puntualización, quisiera presentarles a ustedes a un habitual de nuestro programa, a Jordi Jané, que yo creo que casi está en nómina, aunque no le pagamos, pero bueno, le pagaremos y seguramente usted está en campaña, Jordi Jané, por CiU, por Convergencia y Unión. Hacienda, decimos, somos todos, y yo le preguntaría, ¿Hacienda no tiene más datos que los que realmente nos consigue, es decir, que sabe más de la cuenta? Yo no estoy en Hacienda, no los debe tener, y la ley que hemos aprobado, que es una ley positiva, es una ley muy trabajada en ponencia. Hemos discutido en ponencia más de 100 enmiendas a un texto relativamente corto, hemos trabajado muchísimas sesiones
para intentar que esto no ocurra, para intentar poner límites al uso de nuestros datos personales. Y en primer lugar, para que también nos puedan entender un poco porque es una ley muy técnica y muy difícil, y que es de pero estamos divulgando efectivamente. Pero para intentar explicar un poco algún aspecto, definimos lo que es un dato personal, porque es una ley de protección de datos. ¿Qué es un dato personal? Y decimos, bueno, aquel dato que permita identificar directamente a la persona. Esto es lo que decía la normativa del 92. Y ahora decimos, y también que permita identificar a la persona indirectamente. Porque yo digo, un presentador de televisión española que sale los sábados por la mañana, soy inocente, a las 11, soy inocente. Yo no estoy diciendo el nombre de nuestro presentador, pero alguien indirectamente, cogiendo esos datos, puede llegar a coger ese cliché y decir, está hablando de tal señor. Y eso se quiere evitar. Y se quiere evitar que una administración pública haga un uso de los datos más allá de la finalidad para la que esa administración nos los ha pedido. Y ahora, a partir de ahora, los ciudadanos deben saber que cuando den sus datos, cuando alguien nos pregunta una cuenta corriente en un banco, te piden un montón de datos, te tienen que decir la finalidad para la cual te piden esos datos. Y la administración pública también. Y qué uso van a dar de la misma. Y eso creo que es positivo. Creo que es la ley orgánica que debe proteger ya más allá del uso de la informática. Porque, fíjense ustedes, antes la ley del 92 protegía el uso de la informática, el tratamiento automatizado. Ahora es cualquier tratamiento de datos, cualquier fichero de datos. Sí, porque por la vía del ejemplo, Jordi, y ya voy trasladando al señor Navarrete, inmediatamente estaré con María Bernarda Barrios, por la vía del ejemplo, bueno, pues a lo mejor un moroso pues se le persigue más de la cuenta, no sé, se tiene muchos datos, y a lo mejor ese ladronzuelo de guante blanco pues no le pasa prácticamente nada, ni devuelve el dinero, etcétera, etcétera. Sí, bueno, evidentemente desde que ha aparecido esta nueva materia legal, que es la protección de la intimidad de las personas, uno de los temas en el candelero ha sido los registros de solvencia, o los registros que hay sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas. Si bien, por una parte, son elementos necesarios para las entidades de crédito, por otra parte, forman parte indiscutible del prestigio, de la imagen social de un sujeto. Bueno, en esta reforma es uno de los puntos positivos, yo no vengo aquí a hacer ningún tipo de sectarismo, de parcialidad, uno de los puntos positivos en que se ha avanzado con respecto a la ley del 92. En otros se ha retrocedido, se hablaba antes del principio de finalidad. Los datos son dados con un objetivo concreto. La ley dice ahora que se pueden utilizar para cualquier otro objetivo que sea compatible con aquel. Hay pocas cosas incompatibles, por consiguiente los datos van a tener una difusión incontrolable para el individuo. Pero en el tema que estamos hablando, de la solvencia, se propuso por el Grupo Socialista y se acordó por todos los integrantes de la ponencia, cosa que agradezco y que tiene que agradecer la sociedad española, que solo existirán en los registros de morosos la constancia de las personas que en ese momento lo son. Antes se podía prolongar hasta un periodo de 6 años el que una persona estuviera registrada como moroso, aunque ya hubiera cumplido con la obligación que le hizo figurar como moroso. Ahora no. También hay que agradecérselo al abogado del Estado de la Agencia de Protección de Datos. Y algo también tendrá que decir el señor Navarrete, pues el Partido Popular, representado por María Bernarda Barrios, que a lo mejor tiene que hacer alguna matización de lo que antes comentaba, pero para ir ahondando en lo que es esta ley orgánica. Es que se recoge, me parece que la expresión es la situación real. Sí, entonces, al recoger la situación real, lógicamente se tiene que percatar del momento en que se va a dar la información de cómo se encuentra la persona sin tener en cuenta los antecedentes. Pero yo creo que algo muy importante respecto a lo que ha dicho Jordi, de la situación de los datos que tenemos, que no solo sean producidos de forma directa para conocer quién es el titular de los datos o de forma indirecta. Si a cualquier ciudadano español se le conoce su situación familiar, personal, dónde ha estudiado, las calificaciones obtenidas, la vida profesional, su situación financiera, su orientación sexual, su salud física o mental, y se combinara,
eso sería terrible, porque no solo se atacaría el derecho a la intimidad, como se está diciendo mucho, no, se atacaría al derecho a la intimidad, al derecho a la reunión, al derecho a asociación, porque en el fondo te van a limitar tu libertad. Y si nosotros bien consideramos que todos estos avances, no solo de la informática, sino de la telemática, hay muchos medios de comunicación ya que van a combinar en los ficheros muchísimos datos de todos los ciudadanos, en un momento dado, esta combinación de datos nos van a perjudicar en el sentido de que se puede producir pues, una valoración favorable o desfavorable de tu perfil, de tu hábito de vida. Entonces nosotros lo que queremos es especialmente proteger esa combinación de datos. Muchas veces parece que un dato cualquiera que se dé, él ya te ponía a un presentador de televisión como ejemplo. Que no era yo, por supuesto. Efectivamente, ¿no? Pero lo cierto es que hay determinados datos que parecen inocentes, de forma individual, pero que combinados, desde luego es un resultado terrible porque se va a marcar a una persona y esa persona no va a tener libertad para opinar, para moverse. Y nosotros eso es lo que queremos especialmente proteger y me parece muy bien pues la intervención de Carlos en el sentido de que yo creo que los miembros de la ponencia hemos dejado nuestras ideologías muchas veces y nuestras posturas incluso personales para intentar elaborar un buen texto porque en el fondo esa es la finalidad que perseguimos todo lo que legislamos, proteger a la sociedad. Que la problemática de los morosos le preocupa bastante a José Luis Núñez, que por cierto a lo mejor en el mundo del teatro hay mucho moroso, ¿no? Usted que se dedicaba, ¿no? Hay morosos en el mundo del teatro, hay morosos en el mundo de las empresas para pagar a los trabajadores, hay morosos de distinto tipo. Claro, en ocasiones el moroso que se beneficia de su morosidad está más protegido que aquel que es moroso porque su salario no le llega a tiempo para pagar lo que tiene pendiente. Yo creo que el problema de esta ley, que es una ley que ha recibido bastante consenso en la ponencia, una ley que en la votación final ha sido apoyada por mi grupo, el problema de esta ley es un problema de ejecución, fundamentalmente. Por mucho que digamos en la ley, si después no se controla en su aplicación, la ley tendría poca eficacia. La experiencia desde la ley anterior no ha sido una experiencia muy positiva en cuanto a la función de la agencia de datos. Y yo creo que, por ejemplo, en instituciones como el RAI, que preocupa mucho a las clases humildes, porque en cuanto no pagan la hipoteca del piso ya se encuentran en mala situación, aunque se ha avanzado en el artículo 29, va a haber ciertos problemas en ese control, sobre todo para interpretar conceptos como el de la veracidad o para comprobar que el tiempo que se pone de 6 años, en la realidad después se cumple o no se cumple. Pero bueno, en resumen, el problema de la ley es la ejecución de ella. Eso supone voluntad política para conseguir aplicar los preceptos de la ley. Esa es la interrogante que ahí queda. Aparte bien, y la pregunta que yo les voy a hacer, Senado. y por ejemplo Jordi Jané, si le parece bien, nos puede contestar, es si se hace un mal uso de nuestros datos, ¿dónde reclamamos? Tenemos que reclamar, en primer lugar, cuando tenemos conocimiento de que se ha hecho un mal uso, si sabemos quién ha hecho el mal uso, a esa empresa que ha hecho el mal uso. Y dar pero cuenta, nos convertimos en policías. No, pero es que en este caso, ¿quién sabe que le han atentado a su intimidad? Uno mismo. Uno mismo cuando recibe en su buzón una carta que lo primero que se pregunta es ¿quién me ha podido mandar a mí esta carta? ¿Quién tiene mis datos si yo no se los he dado? Y aquí esta ley intenta poner orden. Va a ser muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo con el representante de Izquierda Unida de que el problema es su ejecución. Nosotros, incluso reconociendo el gran papel que está haciendo la Agencia de Protección de Datos, hemos planteado y hemos salido victoriosos a medias de una mayor intervención de agencias autonómicas. Porque todo control es poco. Todo control es poco. Y cuanto más próximo esté quien inspecciona, quien controla, mejor puede ir al final la aplicación de la ley. No neguemos el gran papel que está haciendo la Agencia de Protección de Datos, pero ayudemos a esa agencia con otras agencias autonómicas, con un ámbito territorial más reducido, pero que pueden tener un contacto más directo con las empresas de su territorio y con los ciudadanos de ese territorio. Resulta, Jordi, quería preguntar a María Bernarda, resulta inevitable hablar de Telefónica, bueno, ahí están las guías de los teléfonos, nuestras direcciones, y bueno, recientemente, por el Día del Ejemplo, de lo que estamos hablando, y que llega al pueblo, al ciudadano medio, pues preguntaban por mi padre, y la verdad es que se ponga, pues mire, usted no se puede poner, insistían, no, es de una empresa, no, mi padre no se puede poner porque está muerto, recientemente. Es decir, a través de Telefónica, a través de los listines de teléfonos, se saben una serie de datos que muchas empresas los recaban para después
llevarlos a los buzones de nuestros domicilios. ¿Esto qué se puede hacer? Existe dentro de la propia ley un nuevo concepto que se denominan fuentes accesibles al público, y en ella se recoge un numerus clausus dentro de lo que están los repertorios telefónicos. Y efectivamente, si alguna persona considera que no debe aparecer su nombre y su domicilio en ese repertorio telefónico, por supuesto puede acceder al mismo y que nadie pues en un momento dado pues lo pueda utilizar para comunicarse. Pero también se recoge no solo en tal caso los repertorios telefónicos, sino también algo que nosotros consideramos muy importante, que es el famoso censo promocional, que es en lo que no hemos estado de acuerdo con el Partido Socialista, y es que hemos considerado que el Instituto Nacional de Estadística debe, después de una gran campaña institucional comunicando la existencia de este censo, enviar una carta a todos los ciudadanos para que respondan si quieren estar o no en el censo, y en tal caso que quisieran estar, que cualquier empresa o incluso una asociación, una ONG, pueda adquirir ese censo que tiene la duración de un año y comunicar a la persona que aparezca en el mismo y que por tanto haya dado su autorización, pues un mensaje publicitario o una información respecto a su actividad. A tenor de sus palabras, imagino que don Carlos Navarrete no está de acuerdo y quiere puntualizar algo, efectivamente, ¿verdad? La circulación comercial, las relaciones comerciales son parte de nuestra época, por consiguiente hay que facilitar la tarea de las empresas que quieren, por ejemplo, ofrecer directamente en venta pues determinados productos. ¿A quién se los deben de ofrecer? A las personas que digan que están interesados en recibir información sobre ese tipo de productos, que lo digan, no que se interprete que lo han dicho. Y yo creo que se da un paso muy peligroso en esta modificación al interpretar el silencio del ciudadano, que probablemente porque tiene otras preocupaciones más inmediatas, porque está esperando que lleguen las vacaciones de verano. Porque estamos preocupados absolutamente de esto, más nuestro trabajo, más la familia, más todo. Entonces, es una vorágine. Espera sus vacaciones del mes de agosto para hacer una serie de cosas que no tiene tiempo de hacer durante el año. Y no va a tener tiempo de contestar diciendo, yo no quiero que mis datos estén en ese censo promocional. Un segundito, Jané, por favor. El señor Jané tiene mucha prisa en intervenir para apoyar la posición del Partido Popular. Bien. No, la de la ley. La de la ley. Bien. Entonces, el consentimiento activo, el consentimiento expreso, es lo que debería de determinar el que aparezcamos ya como víctimas o como destinatarios de toda esa propaganda comercial. No ocurre así, se ha dado un paso peligrosísimo que en ningún lugar del mundo se han atrevido a dar, que es que los ciudadanos que dan sus datos para cumplir con sus deberes democráticos votando, los están entregando sin darse cuenta para recibir propaganda comercial. Y las listas que hay hasta ahora de personas que quieren autoexcluirse de la recepción de propaganda comercial son mínimas, porque la inmensa mayoría se juega sabiendo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no van a tener la oportunidad de contestar diciendo que quieren quedar excluidos de la recepción de ese tipo de ofertas. Hecha la aclaración, Jordi Jané. Yo quiero defender el texto de la ley en cuanto al censo promocional, porque la intención de los ponentes ha sido intentar justo al revés, intentar poner un control a lo que estamos indiscriminadamente recibiendo en nuestros domicilios. Y, por tanto, yo no quisiera alarmar a los ciudadanos diciendo que ahora va a ser mucho peor y que sus datos van a correr, porque creo que la intención de los ponentes no ha sido esta. Nosotros hemos buscado un mecanismo que cualquier ciudadano seguro que va a pasar por él, que es en el momento de empadronarse. Hay un momento cuando se hace el censo de población, que se va renovando, que nos pasa por todos. Tiene usted toda la razón, vamos una vorágine tan grande que la gente no puede rellenar papeles, no puede contestar, pero sí que se tiene que empadronar cada 5 años. Y en ese documento va a haber un epígrafe específico en que se preguntará, ¿usted quiere estar en el censo promocional? Y deberá decir sí o no. ¿Y qué diría usted, don José Luis Y como Núñez? deberán decir muchos dirán que no, ya no van a poder recibir en sus casas esa documentación. Habremos frenado, y quien quiera recibir una legítima propaganda comercial, que la reciba. ¿Qué diremos teóricamente cuando y hemos intentado hacerlo así? Para ir cuando la ley agilizando anterior el discutió diálogo. este tema, yo era ponente en aquella ley, yo era partidario del sistema de que no se puede enviar una carta a ningún ciudadano a no ser que se le requiera
previamente el consentimiento. ¿Qué pasó? Que se hacía al revés, se enviaba la carta y se le decía al ciudadano, ¿usted lo da o no lo da? El ciudadano pues no contestaba y los buzones se siguen llenando. Eso sería el sistema correcto, a mi entender, que sería lo más sensato. El censo promocional supone un pequeño avance si hay una propaganda lo suficientemente intensa para que el ciudadano se entere que va a evitar que se le llene el buzón simplemente con poner un aspa cuando realice el empadronamiento. Si no se realiza esa campaña, entonces va a ser poco avance. De todas maneras, desde el punto de vista estrictamente teórico, yo estaría de acuerdo en lo que ha dicho Navarrete respecto a que no hay que obligar a la ciudadana a contestar. Pero bueno, depende, insisto una vez más, de la aplicación. Si antes de hacer el padrón todos nos enteramos de que la simple aspa nos evita esa tarea absurda de tirar a la papelera montones de propaganda, entonces habremos avanzado. Bien, María Bernarda Barrios, otra de las preguntas que habría que hacerse, ¿qué garantías nos ofrecen nuestros bancos, las cajas de ahorros, con esas hipotecas que tenemos que rellenar, con los préstamos? ¿Qué garantías también tenemos aquí con esta ley orgánica? Se le aplica a todos los ficheros de la administración pública y de los entes privados. Por tanto, en ese sentido, solo podrán utilizar esos datos que se adquieren cuando uno rellena pues, un documento para la finalidad del mismo y para las competencias del mismo. De tal forma que nos vamos a encontrar, a pesar de alguna enmienda que en ese sentido defendía el Grupo Socialista, de que las administraciones públicas también tuvieran los datos de las empresas privadas, con que aquí estamos haciendo compartimentos estancos. Cuando el ciudadano se acerque a una administración pública y le requieran unos datos, le van a explicar para qué finalidad y con qué competencia, y en ese sentido rellenará y dará los datos necesarios. Y igual en las empresas o entidades privadas. Estamos hablando, por supuesto, también de las tarjetas plásticas, del dinero plástico, que en un momento dado parece ser que se están utilizando todos los datos obtenidos para otras finalidades, algunas de las empresas que en ese sentido las tienen. Pues a partir de ahora van a tener que cuidar escrupulosamente el uso de nuestros datos. Si es para la adquisición con una tarjeta, pues será solo para eso, no para enviar una determinada publicidad, porque si no lo tendrán que hacer y adquirir, en tal caso, del censo promocional esa lista. Bien, y extendiendo la cuestión, el señor Navarrete, Internet, ahí lo tenemos, también se accede fácilmente, se puede llegar hasta el Palacio de la Moncloa, incluso hasta el Palacio de la Zarzuela. Evidentemente, esto es un poco lo que cuentan los militares, ¿no? La lucha del cañón contra la coraza. Entonces, la permanente defensa de la intimidad pasa por nuevos retos. Por ejemplo, cuando apareció la imprenta, la intimidad se vio asaltada en el sentido de que el comentario que antes se hacía verbalmente se podía imprimir y circular y llegar a muchísimas más personas. Con los ordenadores ha sucedido eso. Y Internet nos plantea otra cuestión que es bastante más complicada, porque no hay ningún país que ejerza una soberanía sobre Internet, y porque los delitos, en el supuesto de que hablemos de delitos, se pueden cometer en un país con la intervención de otra persona que está situada en otro país completamente distinto, y al mismo tiempo Internet tiene un prestigio real como una especie de púlpito de la libertad. Le agradecería, Carlos, que fuera concretando. Sí, que en definitiva, los problemas de Internet son tan complicados y tan difíciles que en esta ley no se han abordado. Bien, Jordi, sin la verborrea que le caracteriza, le rogaría, el ciudadano, cambiamos a la inversa, el ciudadano tiene derecho a entrar en una serie de archivos para comprobarlos y tal. Sí, la ley reconoce el derecho de acceso. Cualquier ciudadano puede ir a una administración pública o a una empresa, a la empresa, conociéndolo antes de la Agencia de Protección de Datos, si esa empresa tiene un fichero, para saber si sus datos están ahí, qué utilización se hace de sus datos, y puede pedir que se cancelen. Eso es importante. Derecho de acceso, derecho de cancelación, derecho de rectificación, y también hemos reconocido, la ley prima el consentimiento del afectado en cualquier tratamiento de sus datos, hemos reconocido el derecho de oposición. Yo no quiero que mis datos estén ahí, yo no quiero que nadie haga un fichero con mis datos. Por tanto, si usted queda quiere, claro, Jordi, por tanto, señor esto es positivo Núñez, y es también... Yo creo señor Núñez, que está diciendo, para finalizar el ciclo de intervenciones. Está diciendo, Jordi, cosas que ya estaban anteriormente en la ley. El derecho de oposición no. Momento.
Sí, sí. Estoy diciendo, voy a decir la que ya estaban en la reconocimiento. No me le ataquen, por favor. De rectificación y el de cancelación. Sí. Esos tres ya estaban ahí. Se ha aportado nuevo el derecho de oposición. Y el de acceso gratuito. Un momento, eso no es exactamente correcto porque no se ha contemplado derecho a accesos fundamentales para ejercicios de derechos que no siguen siendo gratuitos. Por ejemplo, aquellos datos que hay que obtener de registros mercantiles, datos fundamentales de sociedad para ejecutar toda una serie de acciones de tipo judicial, esos van a seguir cobrando sus tarifas, por lo tanto, no todos los datos. Pero bueno, ha sido positivo el aportar... y una ultimísima cuestión que yo le planteo a María Bernarda, y casi me lo responde muy brevemente, por favor. ¿Y el derecho del ciudadano a una indemnización por un uso irregular de sus datos? También ¿Tiene existe, derecho? claro, se recoge la responsabilidad en todos los sentidos de las empresas y además unas fuertes multas en el sentido de que no se pueden utilizar los datos de las personas sino para la finalidad concreta para la que en un momento dado se ceden. Y en ese sentido se ha fijado no solo para los agentes privados, sino también para las administraciones públicas, lo que para nosotros es muy importante. Pues nada, muchas gracias, señorías, por su presencia y solamente decimos que bienvenida sea esta ley orgánica, que falta el Rubicón del Senado, y siempre que se nos protejan nuestros datos personales. Nada más, muchas gracias por su atención a todos ustedes y les emplazamos al próximo sábado aquí en Parlamento.